Buenos días, mi nombre es Manuel Niebles y les voy a explicar sobre el principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli establece que en un flujo horizontal los puntos con mayor velocidad van a tener menor presión que los puntos de menor velocidad. Este principio se puede ver en el vuelo de los aviones o, por ejemplo, en esta hoja que al yo aplicarle, aumentar la velocidad del aire en la parte superficial de la hoja, estoy haciendo que haya un cambio de presiones en el que la presión de arriba es inferior que la presión de abajo, haciendo que esa presión eleve la parte, el otro extremo de la hoja. Bueno, entonces para seguir con esta explicación traje este ejercicio que vamos a resolver. Entonces, este ejercicio nos dice: un sistema de riego en un campo de golf descarga agua de un tubo horizontal a razón de 7.200 centímetros cúbicos sobre segundo. En un punto del tubo, donde el radio es de 4 centímetros, la presión absoluta del agua es de 2.4 por 10 a la 5 pascal. En un segundo punto del tubo, el agua pasa por una constricción, o sea, el tubo, el diámetro se hace más corto y el radio es de 2 centímetros. Entonces nos pregunta, ¿qué presión absoluta tiene el agua al fluir por esta constricción? Entonces lo primero que vamos a hacer es sacar los datos que nos da el problema. Tenemos el caudal, que es igual a 7.200 centímetros cúbicos sobre segundos. Tenemos el radio 1, que es igual a 4 centímetros. Tenemos la presión 1, que es igual a 2,4 por 10 a la 5 pascal. Y tenemos el radio 2, que es igual a 2 centímetros. Ok, con estos datos vamos a calcular nuestro ejercicio. Entonces lo primero que vamos a hacer es hallar la velocidad 1. Para hallar la velocidad 1 tenemos que el caudal también puede ser expresado como área por velocidad o velocidad por área. Entonces, al despejar la velocidad de esa ecuación, tenemos que la velocidad 1 va a ser igual a el caudal sobre el área 1. Entonces tenemos que la velocidad 1 va a ser igual a 7.200 centímetros cúbicos sobre segundos sobre pi por radio al cuadrado. Esto nos va a dar como resultado que la velocidad 1 es igual a 572 centímetros sobre segundo, lo cual es igual a 5,7 metros sobre segundo. Entonces ahora, para hallar la velocidad 2, vamos a utilizar la ecuación de la continuidad, que nos dice que el área en el punto 1 por la velocidad 1 va a ser igual a el área en el punto 2 por la velocidad en el punto 2. Entonces lo que hacemos es despejar la velocidad 2. Entonces esto nos queda que área 1 por velocidad 1 sobre área 2 es igual a velocidad 2. Entonces reemplazamos, vemos que velocidad 2 es igual a el área 1, que es pi por 4 centímetros al cuadrado, por la velocidad 1, que es 572 centímetros sobre segundo, sobre el área 2, que es pi por 2 centímetros al cuadrado. Esto nos va a dar como resultado que la velocidad 2 es igual a 572 centímetros sobre segundo. Acá tuve un error de transcripción, en el cual la velocidad 1 es 143
1,43 metros sobre segundo, o sea, 72 metros sobre segundo. Aquí tenemos las dos velocidades. Entonces, ya con estas dos velocidades, procedemos a aplicar la ecuación de Bernoulli para hallar la presión 2. Entonces, tenemos que la ecuación de Bernoulli nos dice que la presión 1 más un medio de la densidad del agua por la velocidad 1, al cuadrado, más la densidad del agua por la gravedad por Y1 es igual a la presión 2 por más un medio de la densidad del agua, la velocidad 2 al cuadrado, más la densidad por la aceleración de la gravedad por Y2. Entonces, al despejar, vamos a hacer es despejar P2, la presión 2 de la ecuación. Entonces, esto nos queda que P1 más un medio de la densidad de la velocidad 1 al cuadrado, la gravedad por Y1, menos un medio de la densidad de la velocidad 2 al cuadrado, menos la densidad por la gravedad por Y2 va a ser igual a P2. Ok, entonces esta ecuación de acá podemos sacar factor común. Entonces nos queda que P1 más, sacamos factor común en este, y en este término. Entonces tenemos un medio de la densidad P1 menos P2 más la densidad y la gravedad, sacamos como factor común de Y1 menos Y2. Esto va a ser igual a P2. Pero entonces, como el problema nos dice que esto es un flujo horizontal, significa que no hay cambios de altura. Entonces este término que está acá se anula y se hace 0. Y ya solamente sería reemplazar en la ecuación para hallar P2. Entonces vamos a decir que P2 es igual a P1, que es 2,4 por 10 a la 5 pascal, más la densidad del agua, más un medio por la densidad del agua por la velocidad 1, que es 1,43 metros sobre segundo. Aquí estamos metiendo los datos en metros, ya no en centímetros, menos la velocidad 2, que es 5,72 metros sobre segundos. Tenemos, ¿qué más? Ya, y esto va a ser igual a P2. Ahora, al reemplazar en la ecuación, tenemos que 44.663 pascal. Y esa es la respuesta a nuestro ejercicio. Se tiene un flujo de agua a través de un tubo que cambia de dimensiones en un punto. La sección 1 tiene 30 milímetros de diámetro. La presión en este punto corresponde a 340 kilopascal y la velocidad que lleva el flujo inicialmente es de 10,8 kilómetros por hora. La sección 2
mide la sección 2 mide 50 milímetros de diámetro y se eleva a 3 metros. Entonces nos piden la presión en el punto 2. Lo primero que vamos a hacer es sacar los datos que nos dan. Tenemos el diámetro de la sección 1, el diámetro 1 que es 30 milímetros, lo cual es igual a 0,03 metros. Tenemos la presión 1 que es 340 kilopascal, lo cual lo mismo a decir 340.000 pascal. Tenemos la velocidad 1 que es 10,8 kilómetros por hora, que es lo mismo a decir 3 metros sobre segundo. Y por otro lado tenemos el diámetro 2 que es igual a 50 milímetros, lo cual podríamos decir que es lo mismo a 0,05 metros. Bueno, para lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hallar es la velocidad 2 con la ecuación de continuidad, la cual nos dice que el área 1 por la velocidad 1 va a ser igual al área 2 por la velocidad 2. Despejando, tenemos que el área 1 por la velocidad 1 sobre el área 2 va a ser igual a la velocidad 2. Entonces reemplazamos y la velocidad 2 va a ser igual a el área 1, que el área 1 será igual a pi por el radio al cuadrado, que el radio sería 0,015 metros al cuadrado por la velocidad 1, que sería 3 metros sobre segundo, sobre el área 2, que sería pi por el radio 2 al cuadrado, 0,025. Esto nos da como resultado que la velocidad 2 es igual a 1,080 metros sobre segundo. Entonces, ya teniendo la velocidad 2 y la velocidad 1, podemos aplicar la ecuación de Bernoulli, que nos dice que la presión 1 más un medio por la densidad del agua por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad del agua por la aceleración de la gravedad por Y1 es igual a P2 más un medio del agua, la velocidad 2 al cuadrado más el agua por la gravedad por P2. Entonces despejamos P2 y nos queda P1 velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por Y1 menos un medio la densidad por la velocidad 2 al cuadrado menos densidad por la gravedad por Y2. Entonces esto lo podemos factorizar, esto igual a P2, esto lo podemos factorizar. Entonces tenemos P1 más un medio de la densidad del agua por velocidad 1 al cuadrado menos velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad
por Y1 menos la altura 2. Esto igual a menos. Ya solamente sería reemplazar en la ecuación. Entonces tenemos P1 que es tenemos 340.000 pascal más 1/2 por la densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, por la velocidad 1 que es 3 metros sobre segundo, menos la velocidad 2 que es 1,08 metros sobre segundo, puesto al cuadrado, las dos expresiones, más la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos por la aceleración de la gravedad por Y1, que como no nos da la altura 1, pero nos dicen que se eleva a 3 metros, vamos a tomar a Y1 como 0 y a Y2 como 3 metros. Y esto va a ser igual a P2, o sea, a la presión 2. Tenemos que la presión 2 va a ser igual a 314.516 pascal, o lo mismo a decir 314, La ecuación de Bernoulli relaciona la presión, la velocidad del fluido y la altura de dos puntos 1 y 2, suponiendo un flujo estable en un fluido ideal. Al analizar esta ecuación podemos deducir que el trabajo neto realizado sobre un elemento del fluido por la presión del fluido circundante es igual al cambio en la energía cinética más el cambio en la energía potencial gravitacional. Esta ecuación es fundamental en la comprensión de diversos fenómenos como el flujo de fluidos en tuberías, la aerodinámica y la hidrodinámica. Sin embargo, esta ecuación también se puede utilizar en situaciones más complejas o en flujos viscosos, teniendo una modificación o siendo complementada por otras ecuaciones para lograr una precisión más alta. Un fenómeno interesante relacionado con la ecuación de Bernoulli es el efecto Venturi, que nos describe cómo la velocidad del flujo de un fluido aumenta cuando pasa a través de una sección de tubería más estrecha, mientras que la presión disminuye. Este principio se utiliza en instrumentos de medición de flujo como los medidores de flujo de aire en automóviles. Bueno, tenemos un problema que nos dice que en una casa entra agua por un tubo con diámetro interior de 2 centímetros a una presión absoluta de 4 por 10 a la 5 pascal, que vendrán siendo unas 4 atmósferas. También tenemos que un tubo que va al cuarto del baño del segundo piso tiene un diámetro de 1 centímetro, que está 5 metros más arriba. Tenemos que la rapidez de flujo en el tubo de entrada es de 1.5 metros sobre segundo. Entonces, este problema nos pide calcular la rapidez de flujo, la presión y la tasa de flujo de volumen en el cuarto del baño. Como ya tenemos unos datos de entrada, podemos pasar a resolver nuestro problema. Lo primero que nos piden es calcular la rapidez de flujo. Para responder esta pregunta, nos vamos a apoyar en la ecuación de la continuidad, que nos dice que el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Como necesitamos la velocidad 2, entonces pasamos a despejar y nos quedaría que el área 2 pasaría a dividir el área 1 por la velocidad 1, quedándonos de la siguiente forma: la velocidad 2 es igual
al área 1 por la velocidad 1 sobre el área 2. Ahora solo tenemos que reemplazar, recordando que el área de un círculo es pi por el radio al cuadrado. Entonces nos quedaría que la velocidad 2 es igual a pi por 1 elevado al cuadrado por 1.5 sobre pi por 0.5 elevado al cuadrado, lo que nos daría un resultado de 6 metros sobre segundo. Ya aquí tendríamos nuestra primera respuesta. Bueno, pasamos a resolver la segunda, que en esta nos piden calcular la presión y la tasa de flujo en el cuarto del baño. Bueno, en esta tenemos que hallar la presión primeramente, que nos vamos a apoyar en nuestra estudiada ecuación de Bernoulli, que dice que lo que tenemos en el punto 1 es lo mismo que tendremos en el punto 2. O sea que 1 medio por la densidad por la velocidad 1 elevado al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 1 más la presión 1 será lo mismo que en el punto 2. 1 medio de la densidad por la velocidad 2 elevado al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 2 más la presión 2. Pero como tenemos una línea de referencia que es esta ilustración, pues nos fijamos en el punto 1, del cual podemos observar que en el punto 1 no hay altura, por lo cual cancelamos la altura. Entonces procedemos a despejar la presión 2, que es lo que necesitamos en este caso. Entonces, esto que tenemos acá con signo positivo pasará a este lado con signo negativo. Entonces nos quedaría que 1 medio por la densidad por la velocidad 2, la velocidad 1 elevado al cuadrado, más, como cancelamos la altura, esto ya no lo tenemos que meter porque valdría 0, más la presión 1, menos 1 medio de la densidad por la velocidad 2 elevado al cuadrado menos la densidad por la gravedad por la altura 2 menos la presión 2. Ahora vamos a reducir un poco más la ecuación, factorizando. Entonces nos fijamos que hay un factor en común que es 1 medio de la densidad. Entonces colocamos P1 factorizando, que nos quedaría que 1 medio de la densidad que multiplica la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado menos la densidad por la gravedad por la altura 2. Medio de la densidad Entonces, si yo resuelvo esto con esto,
nos va a dar negativo. Y si yo resuelvo esto con esto, nos dará positivo. Ahora sí, pasamos a reemplazar lo que ya tenemos. Entonces nos quedaría que P2 es igual a menos 4 por 10 a la 5 menos 1/2 por la densidad que es 1000 por, bueno, voy a resolver esto en la calculadora para aquí solamente tener que poner el resultado. Esto al cuadrado por esto nos quedaría que es igual a 33,75. Esto que pusimos acá es la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado, que nos da esto, menos nuevamente la densidad por 9,8, que es la gravedad, por la altura 2, que vendría siendo 5. Vamos a meter a la calculadora esto rápidamente y nos quedaría que la presión 2 es igual a 334,25 pascales, que esto lo dejamos en 310 a la 5 pascales. Bueno, y por último, lo que nos piden hallar es la tasa de flujo, es decir, el caudal, lo cual sería caudal es igual al área 2 por la velocidad 2. Esto es igual a pi por el radio. El radio en la primera parte lo pusimos en centímetros y acá lo colocaremos en metros, porque la velocidad también está en metros y necesitamos que coincida para que el caudal también nos dé en metros, por 6, y eso vendría siendo igual a 0,0004,7 metros cúbicos sobre segundo. Para que esto nos dé un caudal en litros sobre segundo, lo multiplicamos por 1000, lo que nos vendría dando que este caudal es igual a 0,47 litros sobre segundo. Y con esto finalizamos nuestro problema. Y este es el resultado de la clase. Muchas gracias.